Medellín, 25 de agosto de 1987. En medio de una violencia que marcaba profundamente la historia de Colombia, Héctor Abad Gómez fue asesinado. Destacado médico y defensor de los derechos humanos, su lucha incansable por la justicia social y su compromiso con la vida quedaron truncados en un acto que resonó en todo el país, dejando una herida en su familia y en quienes compartían su admirable visión. Hoy, a través de las memorias de su hijo, Héctor Abad Faciolince, exploraremos en el olvido que seremos no solo el retrato de un hombre, sino también el impacto de su legado en una nación marcada por la violencia y la pérdida. En este documental conectaremos esa historia de memoria y resistencia con la hermenéutica de sí mismo, propuesta por el filósofo Paul Ricoeur, quien nos invita a interpretar y a reconocer la humanidad en el otro y en nosotros mismos. Paul Ricoeur, filósofo francés, nos invita a comprender que la hermenéutica o el arte de interpretar es algo más allá que una actividad netamente intelectual. Es un acto ético y relacional, un compromiso de apertura hacia el otro, que confronta con nuestra propia identidad y valores. La hermenéutica del sí, uno de sus conceptos más profundos, enfatiza que el proceso de interpretación incluye una aceptación y un reconocimiento auténtico del otro como sujeto. Esto significa que al entender al otro, no solo nos desciframos sus palabras, sino que afirmamos su dignidad, su historia y su singularidad. En esta forma de interpretación, el sí se convierte en una afirmación de existencia que rechaza la indiferencia, abriendo espacio para el respeto y el encuentro. Hablaremos de la ética de la interpretación, un compromiso con el otro. Desde la filosofía de Paul Ricoeur, la interpretación es un acto ético. No se trata de comprender al otro, sino de reconocer su derecho a ser escuchado y respetado en su propia voz. Muy importante, Abad Faciolince, en su obra El olvido que seremos, realiza este acto de respeto hacia su padre, reconstruye su vida, su lucha, sus ideales, permitiendo que su memoria trascienda el silencio de la violencia. Interpretar la historia de su padre se convierte en un acto de justicia hacia todos aquellos que lucharon por los derechos humanos en medio de la violencia. La hermenéutica del sí y la lucha contra la violencia y el olvido. Paul Ricoeur propone la hermenéutica del sí, un acto de afirmación frente a la violencia y el olvido. En contextos como el colombiano, el nuestro, donde tantas vidas han sido silenciadas, decir sí a la memoria es un acto de resistencia, pues Héctor Abad Faciolince, al reconstruir la historia de su padre, reivindica la memoria de todos aquellos que lucharon y fueron víctimas de la violencia. En el olvido que seremos, el sí a la memoria de su padre se convierte en un sí a la justicia, a la dignidad, una resistencia contra el olvido que pretende borrar las vidas y luchas de los oprimidos. La memoria histórica es uno de los terrenos más delicados, más apreciados, en el que se juega la hermenéutica en sí. En un mundo donde el olvido, la distorsión, la manipulación de los hechos son una constante, es decir sí al otro implica preservar la verdad, recordar a las víctimas de la injusticia y luchar contra el borrado de sus historias. La memoria histórica, cuando se aborda desde la hermenéutica del sí, no solo se trata de recordar los hechos, sino de afirmar la dignidad de aquellos que han sufrido la violencia, de escuchar sus voces y sobre todo de reconocer que sus vidas
tienen un valor indeleble, independientemente de los intentos de invisibilizarlas. Tratar esta novela, El olvido que seremos, nos remonta a la violencia que sufrió nuestra ciudad de Medellín en los años 80 y 90, dado al narcotráfico dirigido por Pablo Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín, o a la Operación Orión en la Comuna 3. Que la hermenéutica del Cid de Riquer tiene una fuerte carga filosófica, su aplicación va más allá de los textos o las discusiones académicas. En nuestras vidas cotidianas, decir sí al otro es una práctica ética constante. Se trata de aprender a escuchar de manera profunda, sin prejuicios ni distorsiones. Se trata de reconocer la humanidad del otro en todas nuestras interacciones, desde nuestras conversaciones diarias hasta las decisiones sociales y políticas que se nos van dando a nuestro entorno sociopolítico, social, económico, etc. Este año 2024 estamos cumpliendo 33 años del asesinato de Héctor Abad Gómez. Como bien ya lo decíamos al inicio, es un médico y un gran propulsor de estos derechos, que por culpa de la violencia de dos jóvenes que iban en una moto recibió disparos a causa de lo que él iba proponiendo. En la hermenéutica de Riquer, el horizonte no es estático, más bien es algo que se amplía y transforma a través del encuentro con el otro y con diferentes interpretaciones. Este proceso de fusión de horizontes permite al intérprete superar sus propios límites interpretativos y enriquecer su comprensión al integrar nuevas perspectivas. La expansión del horizonte implica una apertura hacia lo desconocido, una disposición a reinterpretar y cuestionar los propios supuestos en la búsqueda de una comprensión más profunda y matizada. Desde luego que es imposible agotar todo el contexto histórico y literario que ocurre en El olvido que seremos de Héctor Abad. Sin embargo, vamos a tomar algunos fragmentos que me permito leer para adentrarnos un poquito más en el contexto de la historia. Recordamos que estamos en Medellín, estamos ante una situación de violencia y el papá fallece. Y de ahí surge la idea de escribir este libro, que desde luego abarca mucha más sintonía en cuanto a la situación de violencia en la ciudad de Medellín. Dice así: una moto con dos jóvenes subió por la calle argentina, primero despacio y después muy rápido. Los tipos estaban recién peluqueados, dijo alguien más, con el pelo al rape típico de la milicia y de algunos sicarios. Pararon la moto al frente del sindicato, la dejaron encendida al lado de la acera. Otro puede ser: mi papá mira al suelo, a sus pies, como si quiera ver la sangre del maestro asesinado. No ve rastros de nada, pero oye unos pasos apresurados que se acercan y una respiración atropellada que parece resoplar contra su cuello. Levanta la vista y ve la cara malévola del asesino, ve los fogonazos que salen del cañón de la pistola, oye al mismo tiempo los tiros y siente que un golpe en el pecho lo derriba. En ese momento me llaman al teléfono. Es raro que me interrumpan en plena junta, pero dicen que es urgente. Y salgo. Resulta ser un periodista, un viejo conocido mío. ¿Qué me dice? Siquiera te oigo. Por aquí estaban diciendo que te habían matado. Yo digo que no, que se equivocan, que estoy bien y cuelgo. Pero en ese mismo instante recapacito y sé quién es el muerto, sin que me lo hayan dicho. Si alguien está diciendo que mataron a Héctor Abad, fue porque mataron a alguien que se llama como yo. Me voy derecho a la oficina de mi mamá y le digo, creo que pasó lo peor. Desde luego que esto nos plantea una situación pequeña pero importante para entender todo el contexto en el que se marca la obra sobre la situación de violencia y cómo entramos en este ejercicio de entrar, valga la redundancia, al horizonte del otro para comprenderlo mejor y hacer ese ejercicio tan rico que nos presenta Rico. Hoy, a través del olvido que seremos y de la filosofía de Paul Riquet, recordamos que el reconocimiento del otro y de uno mismo es un acto ético fundamental. Así como Héctor Abad Gómez dio su vida por una causa justa, su hijo nos enseña que la memoria no es olvido, sino resistencia,
y que interpretarla es también una forma de justicia. En un país marcado por la violencia, reconocer y recordar se convierte en actos de esperanza.